Empezamos la grabación en 5, 4, 3, 2, 1. Ahí estamos. Bueno, entonces hermanos, como les comentaba, sean todos muy bienvenidos. Empezamos ahora sí la grabación. Y vamos a empezar con un tema esta noche que a veces nos dejan confundidos. Vamos a hablar sobre el fin de los tiempos. Y un número muy importante, muy peculiar, que aparece en la Biblia, del cual el hermano Alonso nos va a estar comentando. Entonces, hermano Alonso, todos tuyos. Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos en esta noche. Acá, pues, como decía Weiler, un gusto poder compartir con ustedes. Mi nombre es Alonso Montiel Cubillo y al igual que Weiler, al igual que Cindy, pertenezco al Ministerio de Apologética Católica San Francisco de Sales, que a su vez pertenece a la Renovación Carismática Católica de Costa Rica. Pues es un tema, digamos, el que vamos a ver hoy, que se parte o se divide en tres secciones. Una, una parte que se llama el rapto, otra que es la que les tengo en pantalla en este momento, que es el milenarismo, y otra que se llama el fin de los tiempos. Lo normal es que nosotros iniciemos la clase del día de hoy con la explicación sobre el rapto, pero yo quisiera proponerles el día de hoy un pequeño cambio y vamos a empezar desde el milenarismo. Esta creencia que va en torno a un reino de 1000 años, digamos, y que algunas denominaciones no católicas nos hablan, ¿verdad? Nos quieren predicar sobre este cálculo que hacen de 1000 años, según las escrituras, que se van a cumplir en cierto momento y que por ende la venida del Señor es inminente, ¿verdad? Y ahorita vamos a ver cuál es el truquito que hay detrás de esta predicación. Entonces, la clase del día de hoy va en torno a la venida del Señor. Si pudiéramos englobarlo, sería en torno a la venida del Señor, a esa segunda venida. Según lo que nosotros como católicos creemos y lo que la iglesia y el depósito de la fe, el magisterio, la tradición con T mayúscula que nos heredaron los apóstoles, nos ha enseñado. Y vamos a ver cómo hay ciertas desviaciones y el día de hoy tres temas o en torno a la segunda venida del Señor, tres temas importantes. Como les decía, iniciamos con el milenarismo, continuamos con el final de los tiempos y vamos a terminar con el tema del rapto, que es, eh, a mi criterio, la enseñanza no católica en torno a esta venida del Señor que se ha difundido más por las iglesias cristianas no católicas y que lleva hay que decirlo con mucho respeto y con mucho amor, a cristianos a pensar, a concluir que el Señor va a venir de cierto momento y de cierta manera que es una postura que no es bíblica. Entonces, bueno, ¿qué es esto que les comentaba en un principio del milenarismo? Eso lo vemos, o esta doctrina nace o se toma como parte para defenderla, digamos, desde las Sagradas Escrituras, en Apocalipsis 20, que dice así: los 1000 años del reino, una creencia más antigua que el rapto, digamos, esta parte es subrayada, ¿verdad? Ahorita vamos a ver qué es el rapto, pero esto del milenarismo es anterior al rapto. El gnóstico Cerinto, siglo I, predica el milenarismo. San Ireneo habla de un presbítero que enseña el milenarismo y San Papías defendía esta postura errada de la parte milenarista, digamos. Ahora, en resumidas cuentas, un reino de 1000 años en la tierra. Y eso es muy importante porque cualquier, digamos, secta o cualquier iglesia, digamos, entre comillas y con mucho respeto, que les predica a ustedes sobre un reino de 1000 años en la tierra, pues va moviéndose en torno a esta doctrina errada del milenarismo.
Ahora vamos a ver la parte, digamos, de la escritura que viene asociada al milenarismo. Apocalipsis 20, del 1 en adelante, dice así: luego vio un ángel que bajaba del cielo y que tenía en su mano la llave del abismo y una gran cadena. Dominó al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Lo arrojó al abismo, lo encerró y puso encima los sellos para que no seduzca más a las naciones hasta que se cumpla los 1000 años. Luego será soltado por poco tiempo. Luego vi unos tronos y sentados en ellos dio el poder de juzgar. Vi también las almas de los que fueron decapitados por el testimonio de Jesús y la palabra de Dios, y a todos los que no adoraron a la bestia ni a su imagen, y no aceptaron la marca en su frente o en su mano. Revivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Los demás muertos no resucitaron hasta que se acabaron los 1000 años. Es la primera resurrección. Dichoso y santo el que participa en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Entonces, continuamos. Cuando se terminen los 1000 años, será soltado Satanás de su prisión y saldrá a seducir las naciones de los cuatro extremos de la tierra, a Gog y a Magog, y a reunirlos para la guerra, numerosos como la arena del mar. Entonces, veamos acá un de acontecimientos que narra Apocalipsis que van en torno a estos 1000 años. Pero nosotros tenemos que entender y tener mucho cuidado con los lenguajes bíblicos, digamos, el entorno, los tiempos, qué mensaje quiere dar el autor bíblico, en este caso, Pablo, este, y vemos cómo nos habla de 1000 años. Recuerden que nosotros, como católicos, no somos la religión del libro y no somos tampoco literalistas. Los católicos tenemos el magisterio, tenemos la fe católica se sostiene en un trípode: el magisterio, la tradición con T mayúscula y acá las Sagradas Escrituras. Entonces, cuando nosotros tenemos una duda o queremos saber algo sobre lo que nos habla las Sagradas Escrituras, acudimos al magisterio y acudimos a la tradición. La tradición apostólica, que creían los apóstoles; el magisterio, la correcta interpretación de las Sagradas Escrituras. Entonces, para nosotros, los católicos, 1000 años es muchísimo tiempo. Entonces, vemos cómo si nosotros venimos y tomamos en cuenta que 1000 años nos está hablando de muchísimo tiempo, como que la cosa va cambiando un poco, ¿verdad? Ya no se vuelve literalista, sino que nosotros vamos entendiendo que el autor bíblico nos quiere decir algo muy importante. Nos está hablando de un tiempo muy grande. Y eso no se puede, no podemos llegar y decir, ok, estamos en el año 2022, se cumplieron los 1000 años y va a pasar esto y esto y esto. Aunque por televisión, aunque en algunas iglesias no católicas se predica tal cual, yo les estoy comentando en este momento. Ahora, ya tenemos una base, ya vimos de dónde están los 1000 años y vamos a ir desentrañando esta doctrina poco a poco. Claro, ustedes dirán, bueno, ¿cuándo llegará el reino de los cielos? ¿Cuándo fue atado y echado Satanás? Para ver si yo voy viendo también cómo calculo esos 1000 años, ¿verdad? Y aquí vamos a ver que esos 1000 años no son literales, como les comentaba en un principio, y que tienen un trasfondo y una enseñanza bíblica detrás, y que nosotros leyendo Apocalipsis, pero también leyendo a Mateo, nos damos cuenta que estas preguntas que ustedes están viendo en este momento en sus pantallas: ¿cuándo llega el reino de los cielos? ¿Y cuándo fue atado y echado Satanás? Hay una especie de no concordancia, digamos, con esta enseñanza del milenarismo. Una cosa muy importante y que a mí me ha edificado mucho como cristiano, como católico. La Biblia tiene que leerse como un todo. La Biblia se entiende como un todo. Nosotros no somos de andar
versículos por aquí y por allá y quitando el contexto del texto. La Biblia para los católicos es un todo y ese todo nos permite, por ejemplo, en este caso, ir a Mateo 12, 28, 29 y ir contestando estas preguntas. Dice así, pero si por el Espíritu de Dios expulso yo los demonios, es que ha llegado a vosotros el reino de Dios. Palabra del Señor. Y continúa. ¿O cómo puede uno entrar a la casa del fuerte y saquear su ajuar si no ata primero al fuerte? Y adicional a esto, en Lucas 10, del 17 al 18, Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y también en Juan 12, 31, 32, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Palabra de Dios. Satanás es arrojado y el reino ha llegado. Entonces, ve como que, pero ¿qué pasó? O sea, yo me venían predicando que se van a cumplir los 1000 años, me venían diciendo que va a suceder esto y esto y esto, y ya el profeta empieza a salir y vamos a, y pero qué raro, Mateo, Juan, nos hablan de algo muy diferente a estas doctrinas novedosas que nos vienen en primeramente a asustar para ganar adeptos y que nos empiezan a hacer cálculos y nos empiezan a decir cosas que como que nos hace sentido, pero cuando acudimos a las Sagradas Escrituras y al Magisterio nos damos cuenta que la cosa no es así. Ahora, Satanás es arrojado y el reino ha llegado. Vamos a Apocalipsis 12:7. Hubo una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y sus ángeles, y fue arrojado fuera el gran dragón. Fue arrojado a la tierra con sus ángeles. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de Dios y su Cristo, porque ha sido expulsado el acusador. Vean qué interesante. ¿Cuándo fue arrojado Satanás? Vamos a 2 de Tesalonicenses 2, del 6 al 7. Vosotros sabéis qué es lo que ahora le retiene, porque vimos que había una retención, ¿verdad? Para que se manifieste en su momento oportuno, porque el misterio de la impiedad ya está actuando, ya está actuando. Tan solo con que sea quitado de en medio el que ahora le retiene. Entonces, hermanos y hermanas, ¿quién retiene a este? ¿Quién será? Jesucristo es el que está reteniendo a Satanás. ¿De qué? De que cause más desastre. Porque en nosotros, que no es parte del tema, y me van a disculpar porque yo soy famoso, ¿verdad? En el ministerio, porque a veces hago unos paréntesis. Pero yo quisiera comentarles algo, y es algo muy importante para nosotros los católicos. Satanás, o sea, nada de lo que pasa en el mundo, yo no estoy negando la acción de Satanás, Satanás actúa en el mundo, pero no hay cosa, como dice la Sagrada Escritura, no hay nada que se mueva, no hay una hoja que caiga de un árbol sin que Dios la permita. Entonces, no hay, toda acción de Satanás en el universo, en el planeta Tierra, tiene que ser permitida con Dios. Y les hago un pequeño paréntesis, aprovechando la parte de retiene, de esta acción del milenarismo, de la que retiene. Jesús retiene, Dios retiene la acción de Satanás en el mundo. Por ende, cualquier cosa que se dé es porque Dios lo ha permitido. Ahora, Dios lo permite porque Dios busca un bien para nosotros. Nosotros sabemos que Dios es un padre de amor. O sea, Dios saca de el mal cosas buenas, inclusive de la acción de Satanás, Satanás se vuelve instrumento para Dios para sacar un bien. ¿Y por qué les digo esto? Porque nosotros, tiempo para acá, sobre todo en esta era nueva de la tecnología, tenemos acceso a muchas información, películas, documentales, etcétera, sobre todo películas de Hollywood, donde se ve que el bicho de la cueva sale y se los come a todos
y era un espíritu así, así, malo, y todo el bien pierde. Y eso no es así. Eso no es así. Eso es Hollywood, para que lo tengamos presente. Nosotros no venimos con miedo, no vivimos con miedo a Satanás. Claro que si usted tiene un perro, un Rottweiler, que son muy bonitos, pero son muy bravos, y usted se le acerca, el perro está con una correa, pero si el dueño lo tiene con la correa, lo tiene sujeto, el perro no se puede mover de ahí, pero si usted se acerca con prácticas no católicas, con prácticas no cristianas, con prácticas satánicas, pues obviamente ese perro te va a morder, ¿verdad? No estoy negando eso, pero sí es muy importante tenerlo presente. Continuamos. Cierro paréntesis. Ahora, ¿cuál es la primera resurrección de la que habla Apocalipsis 20? Vamos a Colosenses 2:12. Con él fuisteis sepultados en el bautismo, y en él fuisteis también resucitados por la fe en el poder de Dios que lo levantó de entre los muertos. Palabra de Dios. Seguimos. Romanos 6:3 del 4. Hemos sido bautizados en su muerte, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Cuál es la respuesta a esta resurrección, a esta primera resurrección que habla Apocalipsis? Pues el bautismo. El bautismo es la primera resurrección. El bautismo nos saca de esta enemistad, de esta muerte en el pecado, de esta enemistad con Dios. Y nos hace, inclusive nos hace parte de la iglesia, nos hace parte del cuerpo místico de Jesucristo. Y nosotros los católicos creemos que con el pecado original de Adán, nuestra, nuestro ser, nuestra parte ontológica se vio herida, nuestra naturaleza humana se ve herida. Por ende, con el bautismo no es poca cosa, el bautismo se equipara a esta primera resurrección, literalmente es nuestra primera resurrección. ¿Por qué? Porque estábamos muertos en el pecado y ahora somos parte de la iglesia, parte de Cristo. Y eso es volver a la vida. Por eso es que Apocalipsis habla de esta primera resurrección. Y ese bautismo es esa primera resurrección. No es poca cosa. Pequeño comercial, el bautismo de los niños, el bautismo de aquel que no está bautizado, pequeño, grande, es algo que no se debe tomar a la ligera, porque es algo trascendental. Es algo que nos acerca de una manera que no podemos entender a Jesucristo, a su iglesia y a la salvación. Apocalipsis 26. Dichoso y santo el que participa en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre estos. Ahora, ya vamos viendo por qué la segunda muerte no tiene poder sobre estos, ¿verdad? La muerte eterna no tiene, la muerte espiritual no tiene poder sobre estos que han sido llamados a ser parte de la iglesia. Y recuerden que Pablo le está hablando a una iglesia que está siendo perseguida, que está siendo masacrada, que le habla un lenguaje apocalíptico y que ese lenguaje el libro del Apocalipsis muchas veces se toma, pequeño comercial, como el libro de misterio, de solamente profecías de terror, etcétera, etcétera. Pero si nosotros analizamos el Apocalipsis con una exégesis sana, nos damos cuenta que es un libro de esperanza, de esperanza. ¿Han sido bautizados ustedes, primeros cristianos a los que les habla Pablo? Sí, hemos sido bautizados. No se preocupen por esa muerte. Esa segunda muerte no tiene poder sobre ustedes. Han sido salvados, han sido apartados, son parte del cuerpo de Cristo. Y con esa esperanza es que se debe ver y leer y comprender el libro del Apocalipsis. Ahora, ¿qué significan los 1000 años? Y esto, para tal vez a alguno le parecerá un poco risible, pero es la realidad. Lo decía Weiler al inicio de la clase. Hoy vamos a hablar de muchos números. Correcto, vamos a hablar de números. Los números tienen un significado, así como el 7 es un número de perfección, perdona 70 veces 7. Como el número 6 es un número, el número que está antes de la perfección, el número de la imperfección.
666. Dios uno y trino, completo, tiene un significado. Pues también el número 1000 tiene un significado para nosotros. Los 1000 años es 10 elevado a la tercera potencia, 10 por 10 por 10. En resumidas cuentas, mucho tiempo, un tiempo muy, muy grande. Entonces, y ahora, bueno, ahora decimos, bueno, ya sabemos que es un tiempo grande, ¿verdad? Es un tiempo, este, algo que no sabemos cuándo va a ser. Pero nosotros, digamos, también tenemos que saber que estos 1000 años, y nos lo dice 1 Corintios 15:25, y se los voy a leer un pequeño aquí, y ustedes pueden ver en pantalla la conclusión también. Preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos bajo sus pies. Entonces, ¿qué podemos concluir? Los 1000 años se están cumpliendo porque Jesús está reinando. Tenemos una celebración de Jesús, Rey del universo. Y con él, pues su madre María, reina, la mamá del rey, es reina llamada reina, reina del universo también. Entonces, vean qué interesante cómo, y para traerlos en contexto, para ponerles un ejemplo, para que no nos perdamos, vengo, los llamo a una congregación donde ya sabemos cuándo se cumplen los 1000 años, porque Apocalipsis nos habla de 1000 años y ya estamos viendo las señales, etcétera, etcétera, y todo el mundo está con miedo. Y vamos porque allá sí nos predican cosas, sí, ya, este señor sí sabe. Y no, hermanos, tenemos que estar afianzados en la fe. Cuando nosotros tenemos, en nuestra fe católica, cuando nosotros tenemos dudas, acudimos, como les decía hace un momento, al magisterio y a la tradición. Y el ministerio se ha encargado y se seguirá encargado, seguirá encargado y seguirá tratando de que nosotros como católicos podamos comprender bien este tipo de temas que han salido, que son novedosos, que no son bíblicos, aunque lo parecieran, y que nos lleva a muchas personas al error. Entonces, los 1000 años ya se están cumpliendo. Claro, después de analizar la Biblia como un todo y entender que 10 por 10 por 10 es 1000 y que nos ha dado mucho tiempo, pues podemos ir a la conclusión y vamos atando cabos, ¿verdad? Ahora, el Apocalipsis también nos hablaba de que reinaremos con Cristo y seremos sacerdotes. Podemos verlo acá, Apocalipsis 26. ¿Cuándo será eso? Serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Primera de Pedro 2:9. Real sacerdocio. Ojo, ve qué importante. Y vamos a Apocalipsis, después vamos a Apocalipsis 1:5 al 7. Nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, ¿qué podemos, qué les viene a ustedes después de leer esto? ¿Qué conclusiones podríamos sacar de esta pregunta? ¿Cuándo reinaremos y seremos sacerdotes? Pero tranquilo, nos falta un poquito más, nos falta un poquito más. En Apocalipsis 1:5 al 7 nos dice, Pablo nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Y en Apocalipsis 26, serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Y ya vimos que los 1000 años se están cumpliendo. Todo bautizado, ese que habla de esa este, primera resurrección, todo bautizado tiene el sacerdocio común de los fieles, ¿verdad? Es llamado a ser profeta también, y eso no debemos olvidarlo nosotros. Cuando entendemos las Sagradas Escrituras como un todo, pues vamos encontrando estas respuestas, vamos entendiendo bien estos temas. Y vamos con paciencia, escudriñando las Sagradas Escrituras, apoyándonos en el magisterio y en la tradición, y nos vamos empapando de la verdadera enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Y seguimos, no hemos terminado todavía. Apocalipsis 29. Subieron por toda la anchura de la tierra y cercaron el campamento de los santos y de la ciudad amada, pero bajó fuego del cielo y los devoró, y el diablo, su seductor,
fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde están también la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Seguimos con Apocalipsis 20:11. Luego vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado sobre él, el cielo y la tierra, huyeron de su presencia sin dejar rastro. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Fueron abiertos unos libros y luego se abrió otro libro que es el de la vida. Y los muertos fueron juzgados según lo escrito en los libros, conforme a sus obras. Y está subrayado en negrita, en rojito también. Y ahorita vamos a hacer un pequeño paréntesis sobre eso. Seguimos. Y el mar devolvió a los muertos que guardaba, la muerte y el Hades devolvieron a los muertos que guardaban, y cada uno fue juzgado según sus obras. La muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Este lago de fuego es la muerte segunda. Y el que se halló inscrito en el libro de la vida fue arrojado, y el que no se halló, perdón, inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Entonces, palabra de Dios. Entonces, vean qué interesante, ¿verdad? Un pequeño paréntesis, conforme a sus obras. Nosotros entendemos y sabemos que nuestras obras, nuestros pecados, nos llevan, y yo trato siempre de abordarlo como un punto de parte lógica, ¿verdad? Razonamiento. Recuerden que la iglesia nos habla de que la fe y la razón no se contraponen, no chocan entre ellas, sino que se complementan. Nosotros sabemos que nuestros pecados, nuestras malas obras, nos llevan a ser, a tener enemistad con Dios, a alejarnos de Dios. Y si nos alejamos de Dios, nos alejamos de su salvación y nos acercamos a quién? A este lago de fuego que habla Apocalipsis. Por ende, si nuestras malas obras nos alejan de Dios, nuestras buenas obras nos acercan a Dios. No en el sentido que nos quieren a veces dar a entender que es que yo por mis fuerzas y por mis obras voy a ganarme el cielo, voy a apoderarme del cielo. Y eso no es así. Pero claro, si yo hago lo que Dios me manda, me acerco a una amistad con Él, me acerco a esa salvación, voy en ese camino de la fe, voy en ese camino de santificación al que Dios me está llamando, y por ende voy con la certeza que a futuro yo voy a encontrarme con Él en esa nueva Jerusalén. Ahora, ya vimos un poquito, vimos de manera ciertamente resumida el milenarismo, ya lo desciframos un poco, pero esto nos lleva a nosotros e inmediatamente después vimos la parte del sacerdocio, vimos la parte del reinado, vimos cuál era esa primera resurrección, vimos que los 1000 años no eran literal, vimos que más bien esos 1000 años se están cumpliendo y se van a cumplir porque Cristo reina, lo sabemos, pero ¿quién se salvará? Podríamos preguntarnos. Bueno, ya vimos este conjunto de acontecimientos y que van apuntando justamente hacia el fin de los tiempos. Pues justamente esa parte tenemos que verla a continuación. ¿A dónde apunta el milenarismo y hacia qué también apunta el rapto? Que ahorita vamos a revisarlo rápidamente también. Pero todo va como al fin de los tiempos, a esa, para nosotros católicos, segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que viene a continuación. Fin de los tiempos, pero ¿quién se va a salvar? Ya vimos esa, pues ciertamente promesa a los impíos, ¿verdad? De un Pablo que habla, no se preocupen, aquellos que se están portando mal van a tener su paga. Pero entonces, bueno, ¿quiénes son los que se salvan entonces? Si ya vimos que aquellos este, que se alejan de Dios o aquellos que se unen a ese que ha sido arrojado, pues serán arrojados también, ¿verdad? Pero ¿quién se salvará? Mateo 24:13. El que permanezca firme hasta el final, ese se salvará. Vamos, muy importante esto, ¿verdad? Nosotros tenemos una cosa que muchos de nosotros sabemos o conocemos como el libre albedrío. Dios nos hizo libres.
nosotros tenemos la capacidad y Dios con su gracia nos la da, esa gracia cooperativa y esa gracia que actúa también de parte de Dios, que nos toca la puerta. El Señor es un caballero, nos toca la puerta todos los días para que nosotros nos santifiquemos, para que nosotros hagamos el bien. Pero tenemos la libertad de darle la espalda al Señor. Como les decía hace un momento, tenemos la capacidad de cometer obras malas, pecados que nos alejan de Dios. Por eso hay que permanecer hasta el final. Ese se salvará. Ese se salvará. Y eso es muy importante, porque ¿cómo se va a salvar, verdad? O sea, ¿qué va a pasar? ¿Cómo lo van a evaluar, por decirlo de una manera? Y Apocalipsis 20:12 nos dice también un poquito cómo es eso. Fueron juzgados, acuérdense que Cristo es juez, según lo escrito en los libros. ¿Cómo? Conforme a sus obras. Y eso es palabra de Dios, está escrito. Entonces, ven qué interesante cómo el tema del milenarismo y el tema del final de los tiempos no pueden ir separados de un tema tan importante para nosotros los cristianos como es la salvación. ¿Y cuáles son los medios de salvación? Y esos medios de salvación, ya nosotros veíamos, no es por las obras de la ley, que son los preceptos que tenían los judíos, ¿verdad? Aquellas montón de prácticas que con esa ley ellos a fuerza de voluntad se iban a salvar, sino que nosotros, Dios nos dejó buenas obras y ahorita vamos a ver cuáles son para que podamos hacer amistad con Él y en fe, porque nos salvamos también por fe, esa fe, ¿qué nos dice? ¿De qué nos habla esa fe? De que Dios está con Jesucristo está con las puertas abiertas del cielo para nosotros, conforme sigamos sus mandatos. Y eso lo podemos saber acá en Apocalipsis 20, perdón, en Mateo 25:31 al 46. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, dirá, venid benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Y ahí continúa, el versículo continúa, y habla, el versículo habla de obras de caridad, obras de amor, pero obras. Y obras que ustedes y yo, día con día, podemos hacer o podemos no hacer, porque eso está en nuestra libertad. Y dice, y entonces, y el versículo 41 continúa, y entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, y es una palabra muy fuerte, al fuego eterno. ¿A cuál fuego? Al que veíamos en Apocalipsis. Preparado para el diablo y sus ángeles. Acuerden que el demonio fue arrojado y otros también van junto con él. Pero ¿por qué, Señor? O sea, ¿por qué me trata así? Pero ¿por qué me aparta? ¿Por qué me dice maldito? Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber. Y vemos como el que omite pecado de omisión, como el que no omite y actúa en su libertad, hacer el bien con esa gracia que Dios, ese Dios tocando la puerta, para que hagamos obras de misericordia. Juzga ese juez, juzga, y juzga con justicia. Y aquellos justos le dicen, pero Señor, ¿en qué momento este, Jesús, o sea, si yo veo, si yo pudiera ver a Jesús en este momento, en la calle con hambre, con sed, enfermo, preso, seguramente yo le ayudaría. Y seguramente todos los que estamos acá en la clase le ayudaríamos. Pero los judíos le dirán, Señor, pero yo no te vi, Jesús, yo no estuve, o sea, Señor, te estás confundiendo, yo no soy. O sea, yo no hice eso por vos. Y el Señor les contesta en el versículo 45. Perdón, en el versículo 43, cuando, no lo tengo acá en la presentación, cuando lo hiciste con aquellos, conmigo lo hiciste. Con aquellos pequeños, dice el Señor. O sea, con aquellos necesitados, con el prójimo. Ahora, cuando agarra perdón, creo que es en el versículo 36, 37 y 38. Pero cuando le dice a estos otros, a partir del versículo 45, 41, que se aparten, a estos que le dicen malditos, aquellos dicen, pero Señor, ¿en qué momento yo no te vi? O sea, ¿en qué momento yo te aparté? Yo te negué el agua, te negué el alimento, te negué la posada, no te visité. ¿En qué momento yo no te vi, Señor? Y Cristo les dirá, cuando no le hiciste a uno de aquellos más pequeños, tampoco conmigo lo hiciste. Cuando yo no hice el bien a mi prójimo.
y en mi libertad, no seguir las obras de caridad que Dios nos manda, a él lo ofendí. ¿Y qué pasa con estos? Irán al castigo eterno, los que no hicieron el bien, y los justos a la vida eterna, aquellos que hicieron el bien, aquellos que Dios llama justos. Bueno, entonces, ya vimos también, vean que el tema es muy profundo, porque habla de la salvación, y nosotros, los católicos, tenemos certeza de salvación. Efectivamente, esa es una palabra que a veces se utiliza fuera de la iglesia. ¿Qué es nuestra certeza de salvación? Nuestra certeza de salvación es que efectivamente nosotros estamos 100% seguros que Jesucristo vino a la tierra, murió por nosotros en la cruz, al tercer día resucitó y con Él tenemos nosotros las puertas del cielo abiertas. Ahí está Jesús esperándonos, pero nosotros tenemos en ese caminar. ¿Y cómo vamos en ese caminar? Hacia arriba, hacia el cielo, no hacia abajo, hacia arriba, con obras de misericordia, con la fe, sí, tenemos que tener fe en Jesucristo, pero esa fe va, no es que produce obras, esa fe va de la mano en nuestra libertad, nosotros, con nuestro esfuerzo también, vamos y seguimos las obras de misericordia que Él nos dejó, que Él nos mandó, porque si somos cristianos, creemos en Cristo, somos católicos, pues lo lógico es que seamos consecuentes con nuestra fe. Y sobre todo en tiempos como los tiempos que hemos estado viviendo de la pandemia, pues es una oportunidad para todos aquellos que no hemos sido afectados por la pandemia, pues dar un poquito más a aquel que sí está siendo afectado, a aquel que lo necesita. Dentro de nuestro núcleo familiar, primeramente, y a todos aquellos que lo necesitan alrededor, ¿verdad? Y pareciera que no fuera el tema, pero sí lo es. Sí vamos de la mano con el tema de hoy, porque es nuestra salvación y es algo que no se puede, que no es algo, hermanos, la raíz de nuestra fe, ir a encontrarnos con Jesucristo, ir a esa salvación, ir al cielo. Ahora, otra pregunta, y con esto ya pasaría al tema del rapto. Pero ¿cuándo va a ser el fin de los tiempos? Pues, hermanos y hermanas, el fin de los tiempos es hoy. No sabemos el día, no sabemos la hora. Estemos a cuentas con Dios. Y una cosa muy importante, y créanme que lo que les digo hoy, el primero es, yo me estoy viendo, tengo una computadora al frente, pero tengo una pantalla al frente, pero esa pantalla para Alonso es un espejo. El primero al que estas reflexiones deberían calar es Alonso. Y si les queda algo a ustedes, pues bendito sea Dios. El fin de los tiempos es hoy. ¿Y por qué? Y Lucas nos dice, Lucas 12, el 41 al 48, porque como buen siervo debe permanecer en vela esperando a su Señor para que cuando Él vuelva lo encuentre despierto, lo encuentre confesado, lo encuentre a cuentas con todo mundo, lo encuentre con obras de caridad por amor a Cristo. Y nosotros debemos siempre tener presente, y yo utilizo esa palabra, debemos tratar de ir desarrollando ese santo temor a Dios. ¿Cuál es ese santo temor a Dios? Ese santo temor a Dios de ofenderle, no por miedo, sino por amor. Por amor a Jesucristo, ayudar a los que necesitan. Por amor a Jesucristo, ser buenos con los demás. Por amor a Jesucristo, en este tiempo que estamos viviendo, en el tiempo que estamos pasando ahorita de elecciones, orar por nuestros gobernantes, orar por todos. No se debe subestimar la oración. El día y la hora nadie lo sabe, queridos hermanos y hermanas. Entonces tenemos que estar, pero como que el Señor viniera ya, ahorita, en este momento. Estar bien. El fin de los tiempos es hoy. A eso se refiere la respuesta a la pregunta. Ahora, voy a recapitular rápidamente para pasar al tema del rapto. Porque el tema del rapto quiero que nos quede de último para que nos quede bien fresquito y porque es la doctrina más difundida en nuestros hermanos no católicos. Milenarismo, 1000 años, ya vimos qué son, qué significa 1000, ya vimos que ya desglosamos esas implicaciones y ya vemos que esos 1000 años se están cumpliendo, pues ya se cumplieron, Cristo ya reina. Eso inmediatamente nos llevó al tema del fin de los tiempos.
Bueno, pero nos hablan de ciertos acontecimientos tenebrosos que nos provocan inseguridad, que nos provocan ansiedad en el Apocalipsis. Y yo les comentaba que el Apocalipsis no es un libro para tenerle miedo, es un libro de esperanza. Pablo está hablando que va a haber justicia de Dios para aquellos primeros cristianos del año 70 que están siendo perseguidos por Nerón, que están siendo perseguidos por el Imperio Romano. Y llegamos a esta parte de las obras de caridad, las obras de amor que nos manda hacer el Señor y que por esas obras, junto con nuestra fe, seremos juzgados. Tenemos que hacer obras de caridad, obras buenas. Y vimos que ese fin de los tiempos puede ser en cualquier momento porque nadie sabe el día y la hora. El fin de los tiempos es hoy. Tenemos que tratar de vivir nuestra vida como que el fin de los tiempos es hoy. Y eso nos debería motivar en el amor a actuar consecuentemente con nuestra fe y con lo que Jesucristo nos ha dejado por hacer. Luego de esto, voy y entendiendo bien esta parte primera, vamos a ir al tema del rapto. Voy a cambiar un poquito acá la presentación y creo que ahí lo estamos viendo. Ok, el rapto. Seguidamente vamos a contestar estas preguntas. Primeramente, ¿qué es el rapto? Vamos a ver si es algo que es histórico, porque recuerden que hay una historia detrás de la fe cristiana. Hay una historia que como tal es historia, o sea, lleva un estudio histórico de acontecimientos que ocurrieron a lo largo de los años. La otra pregunta, ¿es bíblico? O sea, ¿está en la Biblia efectivamente? Y la tercera y la cuarta pregunta y última, ¿es una enseñanza lógica? ¿Tiene sentido que se predique esto? Entonces, el rapto, ¿qué es? El rapto es una enseñanza no católica que se ha difundido por muchas iglesias cristianas no católicas, que es esa famosa venida secreta e inminente de Jesucristo para llevarse a los verdaderos creyentes. Pónganle mucho cuidado a esto, a los verdaderos creyentes. Estos serán física, o sea, en su cuerpo, y súbitamente arrebatados, o como se decía antes, porque es que la palabra, ahorita vamos a dar cuenta que la palabra rapto no está en la Biblia, sino que la palabra arrebatado sí. Arrebatados de este mundo y elevado por los aires para encontrarse con Jesús o para irse con Jesús. Entonces, vean qué interesante, aquellos verdaderos creyentes. Póngale cuidado a eso. ¿Por qué? Porque usualmente, no todas las iglesias, pero hay muchas iglesias que eh, se me viene la palabra en inglés, pero en español sería, en su esencia, son eh, este, confesiones que son anticatólicas. Entonces, esta parte es muy sutil, pero esos verdaderos creyentes automáticamente, pues no son los que es un tema del curso, ¿verdad? Es un tema del ministerio, la idolatría, ¿verdad? No estamos nosotros, nosotros estamos fuera del rapto, ¿verdad? Entonces no somos verdaderos creyentes. Como les digo, no todas las iglesias predican de esta manera, pero en su gran mayoría lo utilizan en ese sentido. Ahora, ¿cuándo ocurrirá el rapto? Otra pregunta que nos podríamos hacer, ¿cuántas veces tiene que venir Jesús? Y dice la Biblia que Jesús vendrá en secreto a llevarse a los escogidos. Vean cómo de la definición del rapto, de qué es el rapto, también nos surgen estas preguntas. Bueno, es una venida secreta. ¿Y cuándo será? Pero no fue que el Señor nos dijo que iba a venir una segunda vez. Ahora, a mí no me parece que esa segunda vez vaya a ser secreta. Me parece más bien que el universo entero se va a detener porque el Señor, el Mesías, el Salvador, está llegando.
vean lo importante y lo trascendental que se vuelve el afirmar que va a haber un rapto, oye, ese arrebatamiento de personas y que hay películas. O sea, yo no las he visto, sinceramente, pero sí sé que hay películas. Que hay películas. Hay memes, hay TikToks de personas que llegan al culto y no está la gente, el pastor, obviamente, el pastor se va, este, pero hay unos que se quedan y se lamentan porque no fueron raptados. Y yo les hablaba ahora del libre albedrío. Yo les hablaba de la libertad que tenemos nosotros y esa libertad este, es hasta el final. Entonces, si a mí me raptan, la palabra rapto no es algo positivo, es algo negativo. O sea, me lleva en contra de mi voluntad, me en contra de mi libertad. Y yo me imagino que nosotros ahorita nos damos cuenta que Jesús no va a actuar de esa manera. Continuemos un poco. ¿Es histórica la doctrina del rapto? O sea, ¿los apóstoles predicaron el rapto? No, los apóstoles nunca predicaron el rapto. Los cristianos del siglo primero tampoco creyeron en el rapto. Los padres de la iglesia, San Ignacio de Antioquía, predicaban del rapto, jamás mencionaron el rapto. ¿Algún concilio de la iglesia? Concilios católicos, el concilio de Cartago, el concilio de Trento, el concilio de Nicea. O sea, estamos ante una venida secreta inminente del Señor y no lo vamos a hablar en un concilio. No se habló. Ojo, los, entre comillas, ahí faltan las comillas, entre comillas, los reformadores, Lutero, Calvino, Zwinglio y otros, predicaban el rapto, esos que redescubrieron la fe cristiana en el año 1500 y posterior, tampoco. Pero entonces, pero fuimos a los apóstoles, fuimos a los cristianos del primer siglo, fuimos a los padres de la iglesia, nos fijamos en los concilios y les preguntamos a los primeros no cristianos, a los protestantes, Lutero, Calvino y Zwinglio, y ellos tampoco. Pero entonces, ¿de dónde nace esto, verdad? Ojo, que yo hasta la fecha, yo, Alonso, hasta la fecha, no me atrevería a hablar sobre luteranos, calvinistas, anglicanos, esas iglesias que son un poquito, son protestantes, pero son un poquito más, van cerca, muy cercanas a la Reforma, en el año 1500, nacen esas iglesias, y posterior. Pero estas denominaciones que son más nuevas, las que mucha gente le llama los evangélicos, yo, yo no he encontrado una de esas que creen en el rapto. Esto es algo característico de ellos. Ahí vamos, ahorita vamos a ver que es antes de la tribulación o después de la tribulación, etcétera, etcétera, pero de que lo creen, lo creen. Ah, y entre ellos, una cosa muy importante, ¿verdad? Que se vio en el tema de la Iglesia de Jesucristo. Entre ellos no se ponen de acuerdo, ¿verdad? Hay una no concordancia entre cómo es el rapto para una iglesia, para un pastor y para otro. Y eso ahorita lo vamos a ver. Pero bueno, ¿cuándo inició la doctrina del rapto? Hay un historiador que se llama Paul Thigpen, perdón, tiene un libro que se llama The Rapture Trap, que es un libro que está desde el siglo XVIII, que dice que el primero que escribió sobre el rapto fue un ministro puritano que se llamó Increase Mather. También, para variar, en la Iglesia Católica tenemos, ¿verdad? Un jesuita chileno, Manuel Lacunza, en su libro La venida del Mesías en gloria y majestad, publicado en 1812, también habla sobre una especie de rapto, ¿verdad? En 1859, William Miller profetizó la venida del Señor, ¿verdad? Y Ellen Goodwhite inventó que Cristo había venido en secreto
para los testigos de Jehová. Ahora, vemos cómo empiezan las profecías. Hay un pastor que está vivo, se llama Gary Lee. Eh, pues yo lo conozco así porque he visto algunos videos de él, anticatólico 100%, que profetizó para el año pasado que con esto de la pandemia, pues el Señor iba a venir y iban a ser raptados. Dígame si se cumplió, pues el hombre todavía está acá. Me imagino que él se va a ir en el rapto, no se va a quedar, ¿verdad? Siendo el profeta que lo dio, ¿verdad? Pero bueno, esa es otra tentación que surge de estas tendencias, de estas modas, eh, de muchas veces por darse cierta credibilidad, decir cuándo va a suceder cuestiones, ¿verdad? Trascendentales, como en este caso el rapto que lo predican ellos, ¿verdad? Adicionalmente, John Nelson Darwin, ministro protestante inglés, en el siglo XIX, pareciera que es el que hace famosa esta doctrina del rapto. Entonces, vamos a ver ahora, repasando, venida secreta del Señor. Se van los verdaderos creyentes. Verdaderos creyentes, sinónimo, no son católicos, usualmente. Hay otras denominaciones que sí, dicen que, bueno, hay personas que se van a salvar en la iglesia católica, en la iglesia tal, solo Dios sabe. Esos son un poquito más sensatos. Pero bueno, dice la Biblia, y es la pregunta que viene a continuación, que vamos a ser raptados. Esta palabra, rapto. Como les adelanté, la palabra rapto no aparece en la Biblia. Entonces, para las personas que no somos nosotros católicos, pero hay personas que dicen, si no está en la Biblia, no lo creo. Si está en la Biblia, sí lo creo. Pues la palabra rapto no está en la Biblia. Y yo tengo, y hablo con conocimiento de causa, como dicen, mi familia, la mayoría, digamos, no en mi casa, pero parte de mis tíos y tías son no católicas, creen en el rapto, ellos solo creen lo que están en las Sagradas Escrituras, Biblia nada más, la sola Escritura, que es un tema también acá que vemos, pero ellos creen en el rapto, y la palabra rapto no está en la Biblia. Literalmente la palabra rapto no está en la Biblia. Como les decía hace un momento, el rapto no es una palabra positiva, es negativa, significa secuestro, de resumidas cuentas, ¿verdad? Y aquí hay otra cosa, el arrebatamiento. Llegó un católico en algún momento y les dijo, mira, el rapto no está en la Biblia. Ah, pero es que la doctrina del rapto sí está. Ah, pero entonces el purgatorio también lo vamos a creer. Porque la palabra purgatorio no está, pero al final el purgatorio sí está en la Biblia, ¿verdad? Aparte que nosotros como católicos sabemos que no somos literalistas, ¿verdad? Pero bueno, entonces algún bandidillo por ahí dijo, no, es que es en realidad el arrebatamiento. Y el arrebatamiento, arrebatados, sí está en las Sagradas Escrituras, pero es diferente al rapto. Y ahorita vamos a desnudar esta parte porque es muy interesante. Ahora, una cosa muy importante. Si sabemos que los hermanos no católicos basan todo en las Sagradas Escrituras, ¿verdad? ¿De dónde? Y sabemos, ya vimos de dónde viene, quién habló de esto, pero bíblicamente hablando, ¿de dónde sacaron esta idea, verdad? ¿De dónde sacaron la idea del rapto? Ojo que arrebatamiento, quedemos con eso, arrebatamiento es diferente al rapto. Y vamos a verlo acá. ¿De dónde viene esta doctrina según las Sagradas Escrituras? Vamos a verlo. Primera Tesalonicenses 4, del 15 al 17, por lo cual os decimos esto con palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habemos quedado hasta la venida del Señor, no pereceremos a los que durmieron, porque el Señor mismo,
voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos de Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Palabra de Dios. Vamos a también, ahorita lo analizamos. Vamos a 1 Corintios 15, 51, 52. Os digo un misterio, no todos moriremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y seremos transformados. Palabra de Dios. Ahora también vamos a ver otra cita que habla de que una está en el campo, la otra será tomada, y ahorita lo vamos a ver también, que esa muchos de ustedes me imagino también la conocerán. Pero yo quisiera rescatar algo acá. Vean qué interesante. Hablemos de los que estamos, ¿verdad? Porque recuerden que esto es que seremos llevados en un abrir y cerrar de ojos, seremos llevados. Y dijimos al principio de que era el rapto, que íbamos a ser llevados físicamente, ¿verdad? Pero vean que en Primera Tesalonicenses y que era de manera secreta, eso es otra cosa muy importante, no sabemos, va a ser secreto. Bueno, vean que Tesalonicenses habla de una trompeta. Vean que no es secreto entonces, porque hay sonidos, es un acontecimiento que tiene que tiene que ser conocido por la humanidad. El Señor mismo dice, con voz de mando, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Vean qué interesante. Ahí la parte esa parte secreta, misteriosa se cae. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, ¿verdad? Los que vivimos, que no es raptado, ¿verdad? No es secuestrado, seremos llevados. Y en Corintios nos dicen que seremos transformados al final de la trompeta. ¿Por qué se tocará la trompeta? Dice. Y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Y eso es palabra de Dios. Transformados, con voz de mando, con trompeta de Dios, al final de la trompeta. Sonido, una voz que nos llama, transformación y también arrebatamiento, ¿verdad? Que es diferente a raptados. Ahora, ¿cuál será esa trompeta? La que vimos en Apocalipsis también, 11:15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Apocalipsis 11:18. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos y los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, y a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Entonces, vean qué interesante, porque aquí va de la mano algo muy importante, y me imagino que usted, que me ve ahorita, que me escucha, como vimos el final de los tiempos de primero, va asociando de qué habla el capítulo, de qué habla el versículo, de qué habla Apocalipsis. Y ese es de esa venida del Señor, de ese final de los tiempos, donde se van a juzgar, vimos hace un momento, según las obras de cada quien. Entonces, vemos que hay una descontextualización de los textos bíblicos. Y ya vamos descifrando por qué y hacia dónde en realidad apuntan esos textos bíblicos. Ahora, continuando también con esta parte de los capítulos y versículos donde se sustentaba esta doctrina de las que les estoy comentando, se me quedaba uno y es muy importante. Y lo dejamos en este momento porque entendiendo el final de los tiempos, entendiendo el milenarismo y
esta tentación de ponerle números y fechas y que ya casi, podemos entender cómo a través de estos textos bíblicos, muchos pastores, muchos profetas, muchos apóstoles le ponen tiempos a las cosas y el rapto es una de las doctrinas a las cuales apuntan más. Y vamos dándonos cuenta que esos versículos, en vez de apuntar a un rapto secreto, etcétera, etcétera, más bien están asociados a la segunda venida del Señor, y ya me adelanté muchísimo a la conclusión, pero también van asociados a estas ganas de ponerle tiempos y cosas a todo, ¿verdad? Y esta es la clásica. Este es el capítulo y el versículo por excelencia. Mateo 24, 40 y 43. Y este se lo van a sacar siempre. Este es el predilecto. Entonces estarán dos en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora. Y ahí falta. Y no se los muestro todavía por una razón. Porque cuando se los muestre, ustedes van a decir, ah, y dice, sí, porque nadie sabe a qué hora ha de venir vuestro Señor. Palabra de Dios. ¿Cuál venida es esa? La venida, la segunda venida del Señor. ¿Y cómo se los compruebo? Pues devolviéndome un poquitito más. Mateo 24, 39. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Y ahí sí, pasamos al 40. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado, el otro. Ven cómo devolviéndonos un versículo, nos damos cuenta de que uno de los capítulos y versículos, perdón, por excelencia, para defender esta doctrina del rapto, se la da abajo. Está hablando de la venida del Hijo del Hombre, está hablando de la venida del Señor. Vean qué interesante. Ahora, ya descubrimos el secreto detrás del asunto, ¿verdad? Pero cuidado, porque esta cuestión del rapto se separó y yo les comentaba al principio del tema que entre las iglesias no católicas que predican este rapto, no tienen concordancia entre ellos, digamos, sus líderes religiosos no se ponen de acuerdo en algunas cosas. Nosotros en Apocalipsis sabemos que va a venir la gran tribulación. Ellos dicen, ellos toman parte de que el Apocalipsis es una profecía a futuro. Los católicos no lo vemos así, pero ellos sí. Entonces, metamos eso un momento en la cabeza, eso es a futuro. Entonces, ellos dicen, bueno, vamos a pasar la gran tribulación y después seremos raptados, dijo un pastor. Otro dijo, no, va antes, porque somos los elegidos, antes de que venga la gran tribulación, vamos a ser raptados y los que queden después de la gran tribulación y se portaron bien, pues también serán llevados, ¿verdad? Y esa será la segunda venida del Señor. Entonces hay un rapto pre-tribulación y se toma, digamos, estos versículos para exponer esa doctrina. Mateo 24:9. Entonces os entregarán a la tortura y os matarán y seréis odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Y en el 22, y si aquellos días no se abreviasen, no se salvaría nadie. Pero en atención a los elegidos se abreviarán aquellos días. En el 27, porque como el relámpago sale por oriente y viene a occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Continuamos en el 29. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no hará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las fuerzas de los cielos serán sacudidas. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y entonces se golpeará el pecho toda la raza de la tierra,
y verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Palabra de Dios. Entonces, me adelanté un poquitito. Entonces, ¿será antes de la tribulación el rapto? En el supuesto que lo hubiera. Mateo nos dice que no, porque así será la venida del Hijo del Hombre, ¿verdad? Inmediatamente después de la tribulación. Entonces acá nosotros decimos, no, no va a ser antes de la tribulación, sino después, ¿verdad? ¿Y qué pasa, digamos, con nosotros los cristianos y la tribulación como tal? Porque si vemos el rapto pretribulación, lo que quiere decir es que no va a haber tribulación para los cristianos que se portaron bien, ¿verdad? Entonces, ¿qué pensamos nosotros los cristianos de la tribulación, hermanos? Para nosotros la tribulación es algo deseable, o sea, no somos masoquistas, pero no es cierto que para nosotros la tribulación, las pruebas, son parte de nuestra santificación, ¿o me equivoco? ¿Acaso Cristo no sufrió? ¿Por qué no íbamos a sufrir nosotros? Juan 16:33. Os he dicho estas cosas para que tengáis paz en mí. En el mundo tendréis tribulación, pero ánimo, yo he vencido al mundo. Palabra de Dios. Cuando llegó la pandemia y todo se vino abajo, teníamos tribulación, pero ánimo, hermanos. Cristo ha vencido al mundo. En el mundo vamos a tener malos políticos, vamos a tener gente corrupta, no seamos parte de esos, vamos a tener tribulación, pero ánimo, Cristo ha vencido al mundo. Y en Romanos 5, 3 al 4, más aún, nos gloriamos hasta en las tribulaciones. Y sabiendo que la tribulación engendra la paciencia virtud probada, la virtud probada esperanza. Palabra de Dios. Hechos 14:22. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Y seguimos, 2 Corintios 1, 3 al 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, y para que podamos consolar también nosotros a los que están en cualquier tribulación. Apocalipsis 7:14. Estos son los que han salido de la gran tribulación, han lavado sus vestiduras y las han blanqueado con la sangre del Cordero. Y ahí tenemos otras más todavía. Entonces, si alguien nos viene a predicar del rapto, sabemos que eso no es una doctrina católica, no es una doctrina bíblica, no es una doctrina histórica. Aparte de eso, si nos dicen, si usted viene para mi iglesia, no va a sufrir la gran tribulación, usted le saca todos estos capítulos y versículos. Y con fe y esperanza nosotros sabemos que las tribulaciones son parte de ese camino de santificación y de salvación para nosotros en ese caminar hacia la Nueva Jerusalén, hacia el encuentro con Jesús. Y tenemos que tener esperanza, hermanos, en que la tribulación es fuente de santificación. Tenemos que creerlo. No nos vayamos de la iglesia pensando eh, que la tribulación no es algo querido por Dios. No es algo permitido por Dios, corrijo, permitido por Dios. ¿Por qué? Porque el Señor sabe que de un mal Él puede sacar un bien. Un mal para nosotros, ¿verdad? Que con estos ojos vemos que tal cuestión es algo malo, pero vean, seamos sinceros, ¿cuántos de nosotros no hemos pasado una que Dios ha permitido y que nos ha hecho mejores personas después? Y vean esto, es muy interesante, a mí me gusta mucho. Eh, llévese este capítulo y versículo, es muy importante para mí. Segunda de Corintios del 1 del 3 al 4. Que el Señor nos consuela en las tribulaciones. ¿Para qué? Para que nosotros podamos consolar también a los que están en tribulación. ¿Cuántos de nosotros cuando hemos estado enfermos? Yo me considero una persona muy sana, pero cuando yo estaba enfermo y he tenido que ir a un hospital,
me he solidarizado como de ninguna otra manera con aquel que está ahí sufriendo. Y eso me ha motivado a mí a orar todos los días por aquellos que están sufriendo en un hospital, en una clínica, por culpa del COVID muchas veces. Vean que la tribulación y los cristianos no son cosas que van separadas, van unidas. Y eso es algo que, por lo cual esta doctrina, y sobre todo esa doctrina del rapto pretribulación, es una cosa que es anticristiana y antibíblica. Y para no extenderme mucho, este rapto este, va asociado o va ligado o se ha tomado más bien de la doctrina, que es una doctrina bíblica, de la segunda venida del Señor. En 2 Tesalonicenses 2:1 dice: sí, por lo que respecta a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que nadie os engañe. Mucho cuidado, vean, 2022 años atrás, que nadie os engañe en ninguna manera. Primero tiene que venir la apostasía y manifestarse el hombre impío, el hijo de perdición. Vosotros sabéis qué es lo que ahora le retiene, para que se manifieste en su momento oportuno, porque el misterio de la impiedad ya está actuando. Tan solo con que sea quitado en medio del que ahora le retiene, entonces se manifestará el impío, a quien el Señor destruirá con el soplo de su boca y aniquilará con la manifestación de su venida. La venida del impío estará señalada por el influjo de Satanás con toda clase de milagros, prodigios y engaños. Palabra de Dios. Entonces, Pablo nos dice, nos advierte de que solo hay una segunda venida, que no va a ser a escondidas. Vimos el tema de la trompeta, la voz de mando del Señor. Y por ende, si Cristo solo va a venir una segunda vez, no va a venir una tercera vez, o no va a venir una 1.5 vez entre medio de la primera y la segunda, no, 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 hermanos. Tenemos que tener claro eso. Y Pablo nos dice que no nos dejemos engañar, no nos dejemos engañar. Y créame que, y es una regla del ministerio, nosotros no damos las clases para que nosotros salgamos de acá a pelearnos con nuestros hermanos. Y yo lo he aprendido de una manera muy importante eh, en mi matrimonio. Pero también, y eso me lo enseñó en mi ministerio, es que nosotros muchas veces nos quieren predicar estas cosas por una buena razón, que no deja de ser un error, pero estas personas muchas veces a ellos les han predicado y les han predicado como que es algo bueno y nos quieren dar eso bueno a nosotros, ¿verdad? Pues cosa que sabemos que está mal, no, no deja de ser un error, pero la intención que viene detrás de esto no es algo malo, per se. Entonces, con mucho cariño, con mucho amor, con mucho respeto, y yo sé que Wiley se los ha dicho y que Cindy se los ha dicho, y yo se los repito, con mucho cariño, con mucho amor, con mucha caridad a nuestros seres queridos, a nuestros amigos que nos quieran predicar sobre el rap, hay que mostrarles esta información, prepararnos, ustedes, yo los felicito porque están acá preparándose, y pues con mucho cariño decirles que está mal. Dios actuará en esos corazones y Él es el que convierte a la gente. Y ellos, si tienen un corazón abierto, pues nos escucharán y lo analizarán y Dios hará la obra. No somos nosotros los que convertimos a nadie. No somos nosotros que sacamos una faja, una espada y empezamos. No, no. Tenemos que decir las cosas como son, pero como el ministerio lo ha enseñado siempre, con caridad y con amor, con respeto. Hay que decirlo, pero con mucho cariño. Y no decir, es que estás casi, no.
Es un error, esa es la realidad. Es una doctrina que, como lo voy concluyendo acá, es una doctrina de hombres. ¿Por qué? Porque eso no está en la Biblia, porque no es histórico, porque nadie habló de eso, porque no es bíblico. La palabra rapto no está en la Biblia. Y con esto es algo muy, muy curioso, queridos hermanos, queridos compañeros y compañeras. La palabra rapto no está en la Biblia. Y aquellas personas que son consecuentes con lo que muchas veces creen de sola escritura, si la palabra rapto no está en la Biblia, no deberían creer en eso. No hay un texto en la Biblia que explique de manera explícita o implícitamente que el rapto es posible, que es algo que Dios quiso transmitirnos. Y sobre todo, no es algo lógico, porque el anticristo va a perseguir a los cristianos y Cristo tiene que venir esa segunda vez. ¿A quién va a perseguir el anticristo si los cristianos se fueron antes de la tribulación? No tiene sentido. No es algo lógico. Y nosotros hoy vimos que la tribulación y el cristianismo van de la mano. Dios lo permite, ¿por qué? Porque busca la salvación de los hombres, porque busca que nosotros seamos mejores, porque busca que seamos, que nos apiademos también de aquel que sufre, porque nosotros podemos entender a ese que ha sufrido y porque Cristo ha sufrido por nosotros. Yo les agradezco el tiempo que han compartido conmigo en esta noche de viernes. De verdad ha sido un gusto poder compartir también con ustedes este tema del rapto. Para mí es muy interesante. Espero que les haya quedado claro. Y si tienen alguna consulta y está dentro de mis posibilidades poderles contestar, pues con muchísimo gusto. Dios me les bendiga. Muchísimas gracias, Eloncito. Muchísimas gracias. Bueno, de momento no he visto ninguna duda, pregunta en ninguno de los dos chats, ya sea el de Teams o ya sea el de WhatsApp, aunque veo que por ahí ya empiezan a escribir, pero lo que escriben es que muchísimas gracias por el tema. Sí, bueno, por cierto, por aquello de que alguno no lo había notado, aunque Aloncito, gracias a Dios, lo remarcó. En esta ocasión entré directamente al tema, si recordarán casi siempre, mostramos una Sí, serie sí. como de las reglas del juego antes de que inicie el tema. Pero les voy a contar, porque sí me dieron las capacidades tecnológicas. Y es que hoy me vine a casa de mis hermanos, pero se me olvidó traer el cargador de la laptop. Entonces yo como que para que la batería de la laptop me rinda todo lo que pueda, entremos de una vez al tema, porque estaba con ese miedo. De hecho, toda la presentación he estado con un ojo en la presentación de Aloncito y con otro ojo en el medidor de la batería, esperando que me alcanzara, pero gracias a Dios sí alcanzó. Pero Ok. sí, bueno, como Aloncito bien comentaba, y muchas gracias por recordarlo, prohibido total y terminantemente ir a agarrarse a bibliazos. Si encontramos a alguno agarrándose a bibliazos, no lo conocemos. Le quitamos, no le sacamos el título de la clase, del curso. Perfecto. Bueno, hermanos, como no vi ninguna pregunta en ninguno de los dos chats, entonces igual damos el espacio por si alguien tiene alguna duda, pregunta o comentario que quiera hacerla, como decimos popularmente, al aire. Y mientras algún hermano o hermana se decide a echarse al agua, entonces, Aloncito, ocupo negociar algo contigo. Y sí, es precisamente lo que Gentry está comentando en el chat. Como bien recordarás, bueno, por cierto, tampoco te presenté porque asumí que ya todos te conocen. Creo que no es la primera vez que andas por estos rumbos. No, no, Y no, también por el no. tema de la batería. Pero bueno, sí, ahí las disculpas del caso. Aloncito, como es costumbre en el curso, abrimos un espacio de aproximadamente 2 horas el día domingo. Por si algún hermano tiene alguna duda, pregunta o comentario que tal vez se le ocurrió, pero ya después de que cerramos la clase del día de hoy viernes. Entonces, siendo así, el domingo, ¿en qué par de horas te quedaría mejor? No sé si les parece, de 9 de la mañana a 11 de la mañana. Yo Ok, usualmente perfecto. los domingos, si lo tienen a bien, yo los domingos voy a las 8 a misa.
Entonces ya a las 9 estoy de regreso, ¿verdad? Y ahí podría estar pendiente del chat y cualquier cosita en que les pueda ayudar, pues con todo gusto. Perfecto. Nos dice la hermana Saskia en el chat de Teams que el tiempo de 1000 años entonces lo estamos viviendo en este momento, además de la tribulación, y estamos a la espera de la segunda venida. Más o menos eso es como un tipo de resumen. Aunque personalmente yo diría que en realidad estamos esperando como la venida número 1 trillón de Cristo, porque en realidad Cristo viene todos los días a nosotros bajo la especie eucarística del pan y el vino. Tal vez esta segunda venida de la cual todos estamos esperando es la que vendrá entre las nubes con todo su poder y con toda su gloria, pero ciertamente el Señor nos dijo que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y déjenme decirles que personalmente yo solo conozco una iglesia en la cual se ofrece el sacrificio eucarístico todos los días, mediante el cual podemos decir que el Señor está con nosotros todos los días y Él viene todos los días. La hermana Marisol tiene una pregunta, adelante. Ujú. Hola, hola. Hola, te escuchamos. ¿No? Claro. Sí, gracias. Mire, yo tengo familia que es adventista, ¿verdad? Y entonces, no para agarrarse del moño con ellos, ya lo sabemos, que esa no es la actitud, ¿verdad? Pero sí para tratar de iluminarles cuando ellos mismos son los que hablan de estos temas. Como eso no es bíblico, ¿verdad? Como usted lo dijo, el término rapto, ¿con qué, digamos, citas bíblicas, como ellos siempre son así, ¿verdad? Fundamentalistas, puede uno, digamos, hacerles entender, o por lo menos darles una luz para ver si entienden de qué se trata realmente, cómo es eso que ellos interpretan así literalmente, con qué cita bíblica uno puede iluminarles? Ok, muchas gracias por la pregunta. Aquí tenemos varias, digamos, inclusive las citas que ellos utilizan. Eh, 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 yo, cuando me tengo esa oportunidad, yo le digo, hermano, ¿de dónde saca usted eso? Y ellos me sacan la Biblia, Reina Valera, usualmente. Y con esas citas que ellos nos dan, con esas mismas citas nosotros les explicamos, ¿verdad? Como usted lo va a hacer también, con amor, con caridad, porque es su familia, nosotros nos podemos dar a entender. Aquí te puse en pantalla algunas de ellas. Eh, Primera de Tesalonicenses 4, el 15 al 17. Primera de Corintios 15, con solo que usted les diga la trompeta, con solo que usted le muestre la palabra arrebatados, con solo que usted le diga con voz de mando, nos damos cuenta que es la segunda venida del Señor, que es algo que no es secreto, eh, que habla de una transformación, que no habla de un secuestro, de ese rapto, ¿verdad? Que te digan, digamos, y como le digo con mucho respeto, que te muestren en la Biblia dónde está la palabra rapto, no la va a encontrar. Entonces, por Alonso, ahí, sí, Alonso es su nombre, ¿verdad? Sí. Yo lo sí, que me refiero es porque sabemos que eso es, digamos, una interpretación que ellos dan. Y ujú. entonces, por eso yo decía, como que sea otra cita bíblica, no, porque entonces van ellos a argumentar lo que, como ellos lo interpretan, sino si hay una cita bíblica que deje muy claro que eso no va a pasar, ¿verdad? Que nada más está la segunda venida de nuestro Señor. Eso es lo que, no sé si me voy a entender. Sí, sí, bueno, yo lo que, digamos, en mi experiencia personal, yo te decía agarrar los versículos que ellos utilizan, porque los versículos que ellos utilizan justamente son de la segunda venida de su Señor Jesucristo. O sea, podría tal vez buscarte un versículo donde se me vino uno a la mente, no me acuerdo ahorita, pero se lo puedo dejar en el chat, donde
donde dice Pablo, aquí tenemos un extracto nada más, y que no nos dejemos engañar, que habla uno que dice, el Señor ya viene. Voy a buscártelo Ajá. para que lo tengas por ahí. Pero Es que a vea, lo vea, por ejemplo, ese que está ahí, disculpe, ese que está ahí en pantalla, Ujú, Mateo 24, cuando ujú, habla de que una será tomada y la otra será dejada. O sea, ujú. si uno se basa en ese versículo que ellos se basan, ellos van a empezar a argumentar y a discutir. Entonces, yo lo que quiero es que eso no se dé, ¿verdad? Sea nada más decirle, como decirle, ahí se la dejo, como dicen picando, ¿verdad? Yo le doy esta cita que lo puede hacer dudar de esa interpretación que ellos le dan a estas otras citas, para no entrar en discusión, no entrar en esa, ¿verdad? Esa cosa que divide, más que es familia, ¿verdad? Bueno, Sí, con todo. vamos a ver. Vamos a ver si puedo explicarme mejor. Vamos a ver. Igual, Wilder, si me puedes ir ayudando, voy a buscar la Biblia católica aquí en línea, para ver si la puedo mostrar en pantalla. Uh-huh. Voy a buscar esta de Mateo 24 para explicarte mejor lo que yo te quiero decir. ¿Está bien? Mientras Aloncito está buscando la información, un aviso parroquial. Comentaba en el grupo de WhatsApp sobre la grabación del tema. Bueno, el tema, como todos los temas en realidad del curso, ya están subidos a nuestro sitio web. Lo que hacemos semana a semana cuando se abre un nuevo curso es subir una grabación pues más reciente del tema, pero todos los temas ya han sido previamente grabados cuando dimos el curso por primera vez de forma virtual en 2020. Entonces, por el chat de WhatsApp les pasé dos direcciones. La primera es a nuestro sitio web, defensacatólica.com, donde pueden encontrar la grabación de 2020 que está revisando. Casualmente también fue Alonso el que nos dio el tema en el curso Apologética 1 de 2020. Uh-huh. Las casualidades de la vida. Y también les pasé por el chat de WhatsApp el enlace directo a la grabación, pero en YouTube. Esto por si algún hermano desea, pues, apenas terminamos la clase, volver a ver el tema, claro, con el Alonso más joven de hace 2 años atrás, bueno, como año y medio atrás, más o menos. Por aquello que nos retrasemos, ¿verdad?, con subir la grabación de 2022. Pero bueno, a fin de cuentas, el tema es el mismo y por esas coincidencias de la vida, pues el expositor también fue el mismo. Okay. Voy a pasar acá a la pantalla para explicar un poquito lo que yo, cómo yo abordo el tema, digamos, con esos capítulos y esos versículos, digamos. Eh, Vamos a ver si lo puedo jalar aquí. Ahí está. Entonces, esto es Mateo 24. Si nosotros vamos al contexto del texto y leemos un poquito antes, digamos, en la presentación teníamos el 40 y el 39 acá, pero, y a esto me refiero, hermana, que si nos agarramos el mismo versículo de ellos, pero en su contexto, nos damos cuenta de que lo que está hablando el texto no es lo que ellos nos están predicando. Entonces, por ejemplo, dice, más de aquel día y aquel, en el capítulo 36, para ponerte el ejemplo que después te puedo utilizar más en el chat. Más de aquel día y Perdón, hora perdón, nadie sabe. usted puede hacer más grande eso, porque no logro leer ahí. Bueno, en la Biblia, vamos a... Ah, sí, ya pude. Eso, gracias. Ajá. Ahí ya me quedé.
Inmediatamente, veamos aquí el 29, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, tribulación, ¿verdad? De aquellos días, estamos en tribulación, primer cuestión. El sol se oscurecerá, la luna no hará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las fuerzas de los cielos serán sacudidas. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y entonces se golpearán el pecho todas las razas de la tierra. Vea que estoy leyendo antes, vea que va a haber una señal, vea que no es secreto. Ese tipo de conclusiones son las cuales yo quiero hacer alusión, digamos, y ya voy a seguir leyendo hasta la parte que tocamos en la presentación, que esa es como la manera en que quiero explicar. Se golpearán el pecho todas las razas de la tierra y verán al Hijo, lo verán, al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Él enviará a sus ángeles con sonora trompeta, o sea, va a haber ruido, vuelvo a lo mismo, no es algo secreto, y reunirá de los cuatro vientos a sus elegidos desde un extremo de los cielos hasta el otro. De la higuera aprended esta parábola. Cuando ya sus ramas están tiernas y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todo esto, veáis, o sea, lo vamos a poder ver. Sabed que Él está cerca a las puertas. Yo os aseguro que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mas de aquel día y hora nadie sabe nada, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Cuál venida? La que estamos viendo ahorita, anteriormente. Trompeta, eh, señales, el relámpago, etcétera, etcétera. Todo es un acontecimiento, la tierra se está estremeciendo. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días que precedieron al diluvio, comían, bebían, tomaban mujer o marido, hasta el día en que entró Noé al arca. Y no se dieron cuenta hasta que vino el diluvio y los arrastró a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, uno es tomado y el otro dejado. Dos mujeres moliendo en el molino, una es tomada y la otra es dejada. Velad pues, porque no sabéis qué día vendrá vuestro Señor, con ese mayúsculo, está hablando de Dios. Entenderlo bien, si el dueño de la casa supiese a qué hora de la noche iba a venir el ladrón, estaría en vela y no permitiría que le orasen su casa, que violentasen su casa. Y ahí puedo continuar, palabra de Dios. Entonces, a eso me refiero yo. El contexto del texto, usted lo puede ir desglosando, tomando como base lo que su familiar le está diciendo, y usted se va dando cuenta que no está apuntando a lo que él está predicando, me explico, sino que está apuntando a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, una venida sonora que va a estremecer el universo entero y que va a ser visible. Y con eso se cayó todo lo demás. ¿Me explico? O sea, con eso se cayó la premisa de lo que hoy vimos que es esa doctrina. ¿Me voy a entender? Sí, me queda a mí una duda nada más. Oh, perdón, que me extienda. Ahí muy claro, entonces ya el hecho, digamos, de que no es secreto. Eso sí, ya sería demasiado, ¿verdad? Que no lo entiendan. Porque lo que yo entiendo, digamos, de lo que ellos dicen es que el rapto se va a dar entre la tribulación y la venida del Señor. Como decir, como un espacio ahí intermedio, ¿verdad? Como casi inmediatamente antes de la venida del Señor. Bueno, no todo el tiempo dicen eso. Bueno, no sé si ellos le han aclarado esa parte, pero no, lo normal es que no digan que es antes de, sí, pero no al puro, o sea, no inmediatamente. Y si usted analiza un poquito el texto que acabamos de leer, se da cuenta de que esto está pasando ya. O sea, en el texto eso está pasando ya. Sí, el Señor está llegando en ese momento y todo eso está pasando en ese momento. Sí. Me explico, no es que va a pasar, esperamos un tiempo y el Señor así, no, todo está pasando en el mismo momento. Al mismo momento, exactamente. Exactamente. Pero entonces esta parte de que una será llevada y la otra dejada, esa parte sí pareciera como que van solo
el Señor solo se va a llevar a unos. Como que sí, el concepto del rapto, aunque no sea secreto y aunque sea en ese mismo momento, esa parte, ¿cómo hago para que se les caiga? Como dice usted, ¿verdad? Es que lo que está hablando es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Sí. No está hablando de algo secreto que no se va a ver, que no se va a saber, que no vamos a tener control. Lo vamos a ver, lo vamos a escuchar, lo vamos a vivir. Y todo está pasando ahí. Ahí sí, una será tomada, la otra dejada, correcto. Pero en la segunda venida del Señor Jesucristo, ahí sí, tal cual el texto lo dice, digamos. ¿Me voy a entender? O sea, no es que vamos a quitar el texto de la Biblia, sino que el texto lo que está hablando es de la segunda venida del Señor Jesucristo. Eso es. No de una venida intermedia y secreta. Está bien, bueno. Muchísimas gracias. No, con todo gusto. Mira, Walter está por ahí. yo creí que estaba hablando Ah, y tenía el micrófono en silencio. Qué ok, pena. ok. Bueno, a nosotros siguiendo con las dudas de los comentarios, pregunta Luis que si es cierto que había algunos patriarcas que eran partidarios del milenarismo, inclusive que en algún momento el propio San Agustín de Hipona tuvo cierta tendencia. Vamos a ver, aquí tengo la pregunta en el chat, ¿verdad? En el chat la puedo leer. Ajá, Perdón, es que en el casi no te chat de escuché. Teams. Ujú. Es cierto que había algunos patriarcas que eran partidarios del milenarismo, inclusive que en algún momento el propio San Agustín de Hipona tuvo cierta tendencia. Bueno, vamos a ver. Recuerden que la doctrina, bueno, lo que los padres de la iglesia, este, vamos a ver, este desarrollo o estos pensamientos o estas influencias que llegan a ciertos momentos de la iglesia, ¿verdad? Nosotros no, por decirlo de una manera, se conversan, se hablan, se analizan y se da un veredicto. San Agustín, pues sí, tuvo, hasta donde yo sé, tuvo cierto contacto con esta creencia, pero no es una postura, digamos, cómo les puedo explicar? No es una postura que él adopta o que padres de la iglesia adoptan y se quedan con ella. Puede ser que tuvieron contacto con el milenarismo, efectivamente. Y muchos de ellos lo que hicieron fue desecharla y atacarla, inclusive, en defensa de la verdadera fe. ¿Por qué? Porque se veía también relacionado con el gnosticismo en su momento. Y eso se combatió. San Agustín para nosotros es de suma el desarrollo teológico de San Agustín es una cosa maravillosa. Y me encantaría a mí también en algún momento pues tener mi desarrollo teológico y aportar a la fe de la iglesia. Pero lo que yo digo no es palabra de Dios. Lo que yo creo en etapas de la vida, de mi vida y mi desarrollo como cristiano, no es palabra de Dios. Entonces, pues sí, sí hubo alguna, este, pues veo inclusive que, bueno, no sé si es la misma persona esa evolución teológica, correcto, una evolución teológica que se da y hay doctrinas en este desarrollo de la parte del magisterio que se da, se analiza y en un concilio usualmente, ¿verdad? Se dictan las pautas, se dictan dogmas, ¿verdad? De fe. Y esto, por ejemplo, hasta donde yo sé, ¿verdad? Este, se desecha, se ataca y, y por desgracia también se recicla, porque lo vemos ahora en nuestros tiempos, también se utiliza, también se trae acá y se vuelve a combatir y se vuelve a tocar el tema porque hay ciertas confesiones que lo traen de vuelta y que lo quieren implementar en sus fieles seguidores, digamos, por decirlo así. Hasta donde yo sé, querido hermano, eso estuvo por ahí, creo que contesté, me parece, la pregunta. Si lo entendí bien, perdón, si no. De hecho, necesito para agregar, ahora que mencionas el tema de la evolución teológica, en su momento el mismo Pablo, él también experimenta este tipo de evolución en la creencia.
Y esto hasta ha quedado plasmado en la Sagrada Escritura, porque él precisamente hablando de la segunda venida de Cristo, él primero se incluye a sí mismo, porque él dice, los que quedemos vivos, pero, Exactamente, sí. pero pasa el tiempo, pasa el tiempo, pasa el tiempo y Cristo no viene por segunda vez, al menos no de la forma esperada, aunque ya hablamos de que él viene todos los días. De hecho, se dice que cada 4 minutos en alguna parte en el mundo hay un sacerdote ofreciendo el santo sacrificio. Entonces, imagínense, Cristo Correcto. viene cada 4 minutos. Pero bueno, eh, bueno, entonces pasa el tiempo, pasa el tiempo, pasa el tiempo. Cristo no viene en esta famosa segunda venida como todos los estábamos esperando. Entonces ya Pablo dice, bueno, no, los que queden, ya él ya no se cuenta. No son estas las palabras exactas, tampoco las busquen así en la Biblia, pero sí era la idea, que él primero se Y- incluye y luego ya ve como que no, que esto no es así como tan inminente como creía. Entonces, bueno, los que queden, ya yo no. Entonces, sí, nada más Exacto. para comprobar esto de la evolución teológica que comentaba el hermano Luis, muchísimas gracias. Vamos a ver si hay algo más por acá. Bueno, entonces de momento después del comentario o la pregunta de comentario del hermano Luis, no hay nada más. Si algún otro hermano tuviera alguna otra duda, pregunta, comentario, si no, también recordarles por aquello de que de ahí, a mí me pasa que justo después de la clase es cuando se me ocurre algo. Entonces, por eso es Ok. que dejamos el espacio adicional el domingo, que recordar sería el domingo de 9 a 11 de la mañana. Si no hubiera entonces ninguna otra duda, pregunta, comentario, tal vez algún hermano o hermana que nos guste ayudar con la oración de cierre. Por favor. No todos a la vez, ¿verdad? Solo uno. O si no, Hola, entonces, Robert. Entonces, ajá, sí, claro. Adelante. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, te alabo y te bendigo, Señor, por este rato en que hemos estado compartiendo desde nuestra fe, desde tu palabra, Señor, para fortalecernos en el amor que tú nos tienes y en el amor que te tenemos. Gracias por este alimento que nos das a través de estos hermanos, porque cada día, Señor, vivimos más momentos de confusión, de muchas veces hasta de persecución por ser creyentes cristianos católicos, y al fortalecernos en nuestra fe, en la doctrina de nuestra Santa Amada Madre Iglesia, es nuestra fuerza a la par de la oración y de los sacramentos, para mantenernos fieles hasta el último día, como es tu deseo, Señor, y poder un día reunirnos contigo en la alegría eterna. Bendice este ministerio que está posibilitando para nosotros esta enseñanza, este fortalecimiento en nuestra fe, en nuestra doctrina, que cada día ellos puedan dar pasitos adelante también en el conocimiento y la profundización de tu palabra, en el amor a ti, en el servirte a ti, en los hermanos, llevando tu palabra y la luz a todas las mentes de nosotros los católicos y los no católicos también, que nosotros también siempre respondiendo a tu llamado estemos dispuestos y decir, aquí estoy, Señor, que con amor y con autoridad a la vez podamos llevar tu palabra, la luz de tu palabra a todos los hombres, empezando por aquellos más cercanos a nosotros, por nuestras familias, donde muchas veces es donde más nos cuesta, porque nadie es profeta en su tierra y tú lo sabes, Señor. Danos ese amor, pero también esa fortaleza para no fallarte, Señor, para no quedarnos callados cuando debemos dar una palabra que ilumine las mentes, para no avergonzarnos de ti, para que nunca te avergüences de nosotros, Señor, que podamos en todo momento, como María, estar confiados en tu palabra y así ayudar a otros a que puedan hacerlo también. Y por intercesión de ella te pedimos, Señor, que nos concedas a cada uno de nosotros, los que participamos en este curso, tanto dándolo como recibiéndolo,
la fortaleza en la fe y la alegría de compartirla, la fortaleza para en medio de todas las situaciones que podamos estar pasando cada uno en forma personal como familiar, por la pandemia, por tantas situaciones que podemos estar pasando, Señor, que tengamos la fortaleza y la confianza en ti para seguir adelante. Bendito y alabado seas por siempre. Amén. Amén. Muchísimas gracias, hermana Marisol. Invitarlos para que nos acompañen, si el Señor así lo permite, el próximo viernes, bueno, además del domingo, por supuesto. El próximo viernes vamos a estar reponiendo el tema que no se logró dar la semana anterior. Nos va a estar acompañando el hermano Irwin con un tema que déjeme decirle que es como de los favoritos de Irwin, que es el tema de la falta misericordia. No se lo pierdan. Sin nada más que decir entonces, de parte del Ministerio de Política Católica San Francisco de Sales, pues muchas gracias por habernos acompañado y si el Señor así nos lo permite, nos encontramos la próxima semana. Que Dios me los acompañe. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Buenas noches. A todos. Buenas noches. Muchas gracias. Dios bendiga.